Seguimos manteniendo los bucles while y for porque estos pertenecían a lenguajes de antaño y no nos hemos querido deshacer de ellos. ¿O acaso será porque hay alguna gente que le gusta más trabajar con for y a otra que le gusta trabajar con while? Entonces se tiene los dos para trabajar a gusto de la gente. Son dos preguntas, que en realidad la respuesta es no. La respuesta es no. Vamos a ver por qué. ¿Por qué existe el while y el for? Bueno, son bucles. Yo aprendí a programar en un lenguaje llamado Skin, un lenguaje funcional donde lo que utilizábamos para hacer los bucles era la recursividad. Después, más adelante, aprendí a programar en ensamblador, donde teníamos que poner unas etiquetas y después teníamos que andar saltando a secciones del programa de una sección a otra. Era realmente engorroso en ambos casos realizar programas de manera rápida, productiva y que fuesen legibles los programas, porque entraban en unas y otras secciones a las cuales era difícil acceder o seguir simplemente leyendo el contenido del programa. Por lo tanto, los bucles while y for son bastante útiles, eh, pero ambos son necesarios. Eso es porque el bucle while, a diferencia del for, funciona para utilizarlo con una variable de contador o con una variable de centinela. Por contador tendríamos el clásico bucle. El valor máximo es 10 porque yo lo he decidido así, y después cuando usted coloca la función printf contador, si usted no le pone un operador de incremento, él va a empezar en un bucle infinito y nunca va a terminar imprimiendo infinitamente el valor de cero sin aumentar nunca. Entonces, si lo aumentamos, estamos haciendo dos cosas: cambiando el valor del contador y al mismo tiempo estableciendo que esto es una condición de parada de ese ciclo. Esta es una de las formas de funcionar del while. Este uso de este bucle es de hecho la forma en la que uno debe utilizar el for. El for está hecho para eso porque tiene este elemento que es el contador, luego tiene esta otra condición de parada y finalmente tiene la condición de incremento o decremento. Entonces vean que tanto el while como el for pueden hacer esto, pero el for simplifica toda esa tarea. Por eso es que en la mayoría de programas uno lo que ve es un for y muy pocas veces se ve un while. ¿Cuál es el uso del while o qué es lo que lo hace especial en frente de for? Es el uso de una variable que no es un contador, sino que es un centinela. En este video estoy viendo esto porque en los videos anteriores vimos el input y el output, es decir, la introducción de valores del usuario a través del teclado. Entonces ahora vamos a utilizar una variable centinela que no tenga ningún valor. Ahora lo que vamos a hacer es pedirle al usuario que introduzca información. Por favor, introduzca un número. Y lo vamos a capturar con la variable, perdón, esto no, aquí va aquí. Como el valor es numérico, colocamos esto y como estamos utilizando de la función scanf, le pasamos la dirección de la variable centinela. Ahora sí, ¿qué es lo que va a pasar aquí? Nos falta establecer una condición. Mientras centinela, por ejemplo, sea diferente de 4, que haga esto. Esta condición lo que nos indica es que la condición de parada está sujeta a
una condición que no requiere estar contando y acumulando valores, sino introduciendo valores a través del teclado. Veamos cómo se comporta. Lo primero que notamos es que no pasa lo mismo que pasó antes cuando pusimos que imprimiera el contador y omitimos el operador de incremento. Es decir, se empezaron a imprimir ceros. Acá no se empezó a imprimir, por favor introduzca un número, sino que se imprimió hace una vez y luego se empezó a parpadear esta guión bajo y se pausó el programa. Todos los lenguajes de programación tienen una función que hace esto. Permite recibir valores a través de la consola y si está dentro de un bucle, pausa. Eso es lo que se conoce como el trabajo de bucles a través de Centinela. Si yo comienzo a meter números acá, lo que va a pasar es que el programa nunca va a terminar a menos que yo rompa con la condición de parada, que es 4. Entonces, por ejemplo, si yo introduzco un 4, esto se va a volver verdadero, esto se va a volver falso, porque va a ser 4 y entonces el bucle va a terminar y el programa va a terminar exitosamente. Esto mismo podemos hacerlo con do while. El do while está hecho para este tipo de operaciones. El do while generalmente funciona así. Primero se le pide al usuario que introduzca el número y luego se copia ese mismo código y se coloca aquí. Vamos a ver, 4, 4. En general, muchas veces en algunos lenguajes se omite esta primera parte afuera del bucle. Entonces, por favor, introduzca un número. Veamos que antes de poder evaluar la condición de centinela, necesitamos que el usuario introduzca un número. Esto nos permite operar de forma más fácil en algunos casos. Yo he hecho programas y en este momento no se me ocurre un buen ejemplo, pero realmente traté de hacerlo con while y no me salía. Entonces le di vuelta, que es lo que hace do while, y ya funcionó correctamente. Básicamente esto va a funcionar igual al while. Va a empezar a pedir valores y al final va a romper el bucle. Este do while es útil porque nosotros en un principio no vamos a saber cuál va a ser el valor de centinela, lo cual no sucede con el contador, que siempre tenemos que darle un valor inicial y un límite como el que se le da cuando está en un for. Ahora, ¿qué pasa si nosotros queremos realizar un bucle por centinela en un for? Yo pienso que no tiene mucho sentido porque el for está hecho para utilizar una variable contador. Primero se inicializa, luego se pone la condición de parada y aquí tienen el operador de incremento. Entonces yo creo que no tiene mucho sentido, ¿verdad? Utilizar un for para utilizar centinela, ya que para eso precisamente es que existen los while. Por eso cuando usted se encuentre alguna función que lo que está haciendo es pidiéndole al usuario que introduzca datos, generalmente no va a haber un for ahí, va a haber un while. Pero cuando usted esté utilizando contadores, entonces lo que se va a topar es este tipo de control de flujo, ¿verdad? Esa es la razón por la que existen while y for. Son dos bucles diferentes y al mismo tiempo también pudimos explicar para qué sirve este do while, que es una variante del bucle while. Eh, A continuación, en los próximos videos quisiera hablar un poco más de bucles, quisiera explicar un poco acerca de break y continuo y luego me gustaría entrar a lo que son estructuras de datos comenzando por los arreglos de diferentes dimensiones. Hasta luego.